Voy a entrar a mi tema de inmediato. Hemos orado y yo he orado mucho sobre esto. El título es La vida privada del pastor teólogo. La vida privada del pastor teólogo. ¿Por qué es importante? También tiene un subtítulo. ¿Cómo John F. MacArthur fomentó su piedad en los pastores teólogos? Así que he olvidado cuándo terminé de escribir este artículo. Fue enviado a la revista del seminario y lo tendrás enseguida. Pensé, bueno, ¿cómo hago para tomar esta lección y venir ahora a la capilla? Incluso me preguntó el buen doctor Zuber si su texto sería necesario o no esta mañana. Es decir, la Biblia, porque a veces en estas conferencias puede solo presentarse el artículo que uno publica. Pero entraremos en varios textos, pero es un tema amplio, un tema necesario. Incluso podría atreverme a decir que como han escuchado otras conferencias sobre el pastor teólogo, voy a atreverme a decir, y creo que con razón, y no estoy seguro de que si no están de acuerdo conmigo, podría decir que estarían equivocados, que si no aciertan en el tema del que voy a hablarles, ninguno de los demás temas importa. Es decir, creemos absolutamente en la exégesis, nos encanta, seguramente, y una parte de eso es la hermenéutica, absolutamente necesaria. Nuestra homilética, ¿cómo presentamos la palabra de Dios? Seguramente, los entrenamos en eso, lo hacemos. Teología histórica, necesaria, para que conozcamos estas secuencias del plan redentor de Dios. Absolutamente. Teología. ¿Quién no quiere estudiar bien la teología y entenderla bien? ¿Quién no quiere entender los lenguajes? ¿Quién no quiere pasar su tiempo repasando paradigmas, aprendiendo estas cosas y comprendiendo los verbos débiles y los aoristos segundos, ¿cierto? Si no entiendes bien tu vida privada, sin embargo, los demás no importa. Hay incrédulos que pueden enseñarte los lenguajes bíblicos. Ellos los entienden. Hay incrédulos que pueden mirar la ciencia de hermenéuticas en específico, incluso si adoptaran las nuestras y podrían enseñarte estas cosas. Hay ciertos incrédulos que si miraran ciertos aspectos de nuestra teología dirían, estaría yo de acuerdo y afirmaría eso. Pero hay algo diferente que es la vida privada. La vida privada del pastor teólogo. ¿Por qué es importante? Es importante porque refleja el yo esencial. Tendrá un impacto en tu alcance y en tu efectividad en el ministerio. Y la historia nos informa que los hombres han sido alabados por su vida privada o por su vida pública. Pero sin embargo llegamos a descubrir que su vida privada no era como pretendían. No era su verdadero yo. No eran quienes realmente eran. Fue Owen quien dijo, lo que un hombre es, no es, privado es lo que es y nada más. Eso es lo que son, hermanos. Así soy yo. Puedo ser presentado de la manera en que acabo de ser presentado y aprecio esas palabras. Son palabras amables, pero ¿es eso realmente lo que soy? Podemos conocer a un autor y decir que es un autor excelente. Podemos conocer a un orador y decir que es un orador maravilloso, pero ¿es realmente eso lo que él es? Es muy importante que la vida privada de ustedes esté en orden. Creo que tal vez en la buena providencia de Dios, cuando esta serie llega a su fin, pondría este signo de exclamación a lo que ya han oído y a lo que oirán incluso durante el resto de este semestre. Ustedes han escuchado a John MacArthur decir a veces que el tiempo y la verdad van de la mano. Y lo que él quiere decir con eso es que, dada la cantidad de tiempo, la vida de un hombre saldrá a la superficie. Ahora añadiré una advertencia a esto, que a veces, y lo diré de esta manera, el registro terrenal de la vida de un hombre puede mentir. El cielo siempre dirá la verdad, ¿comprenden? Habrá hombres a los que a través de esta vida puedes mirar su vida y dirás, oh cielos, pero realmente no te diste cuenta que ellos estaban viviendo una vida engañosa, porque su vida privada no era verdaderamente quienes ellos eran. Públicamente no eran realmente quienes eran, porque en privado había algo diferente en ellos. No era como pretendían. Así que el registro del cielo corregirá el registro de la tierra. Cuando todos nos vayamos de aquí, el cielo corregirá el tiempo. El cielo siempre es correcto. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Lo que nos esforzamos por hacer es hacer coincidir el registro de esta vida con el registro del cielo y decir, vivo mi vida según lo previsto. Pablo nos dice en 1 Corintios 4:16, por supuesto, que Pablo da su consejo a Timoteo y le dice, debes cuidar tu vida. Y tienes que cuidar tu enseñanza, tu vida y tu doctrina. Ahí ha habido hombres, y conocemos a algunos de estos hombres, que empezaron de la manera más excelente y su vida privada era su vida pública, pero algo pasó en su vida privada y entonces se caen. Y tienes una triste historia. ¿Y has oído hablar de tal o cual? ¿Qué le pasó? Parecía que corría tan bien. Corría con tanta energía y pasión. Lo que ocurrió fue que dejó de alimentar su vida privada. Dejó de alimentarla. Y cayó. Dejó de alimentar su vida privada. Ahora, afortunadamente para el cuerpo de Cristo, hay muchos hombres cuya vida privada y su vida pública es una y es la misma. Y hay tales hombres que se esfuerzan por el carácter innegable de Cristo. Se deleitan en Cristo. Disfrutan de Cristo. Su doctrina es paralela a lo que creen verdaderamente en su interior. Y yo diría que el Dr. John MacArthur es uno de tales hombres. Por más de medio siglo, él ha instruido a hombres a ser ministros de Cristo. Hombres que luchan por la piedad en el llamado superior de Cristo. Estos son hombres cuya vida privada no contradice lo que ven aquellos bajo su influencia. Tú influyes en la gente. Todos lo sabemos. Es parte de la razón por la que has venido aquí a The Master's Seminary, porque dijiste, quiero ser entrenado para que pueda influenciar a la gente de manera apropiada. Es decir, cuando abro la palabra de Dios, estoy influenciando a alguien cuando abro las Escrituras. Quiero hacerlo correctamente. Y no es solo eso, hermanos míos. Ustedes influyen en ellos también por su estilo de vida, sus decisiones, sus pasiones, sus deseos, sus prioridades. Y te mirarán cómo vivirás tu vida y eso tendrá una gran influencia en la gente. Así que la pregunta es, uno puede salir de aquí y llegar y algunos de ustedes se estarán graduando en mayo. ¿Quién se graduará en mayo? Levante la mano, levante la mano. Te pediría que dijeras aleluya, pero puede ser que sea demasiado alto si lo dices. Te vas a graduar, subirás al podio y dirás, ¡qué momento! Ahora, la vida está enfrente a mí. ¿Cómo vivirán su vida? Algunos de ustedes se están esforzando. Algunos se están esforzando, sus prioridades están desordenadas porque piensan más en sus notas, en sus calificaciones y no en su vida privada. Algunos de ustedes se esfuerzan y quieren ser mejores exégetas. Todos queremos ser mejores exégetas, sin duda. Y por eso creo que The Master's Seminary, por la manera en que enseñamos y por lo que enseñamos y la consistencia de nuestras convicciones, pienso que nuestra vida privada debería brillar como ninguna otra institución, porque tenemos una visión correcta de Dios, tenemos una visión correcta de Cristo, tenemos una visión correcta de las Escrituras, y eso debería impactarnos y decir, Señor, ¿cómo debo vivir ante ti? Hay una necesidad y una hora. Y tristemente, la caída espiritual de los pastores es como siempre antes vemos a la gente. Siempre están entregando su lealtad. Vemos como gente comprometiéndose a las tentaciones ideológicas del mundo, la carne y sus propias batallas personales pueden tener. Con el tiempo necesitamos volver a una era en la que haya líderes fuertes a los que la gente pueda mirar y decir, ese es un hombre de Dios. Su vida privada es su vida pública y su vida pública es su vida privada. Yo seguiré a ese hombre. Hay algo en ese hombre. Esto es lo que necesitamos hoy. Cada vez más. Fue Alfred Gibbs quien dijo esto. Comparó al predicador y su vida con la de un reloj. Y cito, y escuchen lo que dijo. Él dice, un predicador ocupa un lugar más prominente en el ojo público que aquellos que no toman parte en la predicación. Por lo tanto, existe la necesidad de un andar correspondiente, prudente ante los hombres. Efesios 5, del 15 al 16. Un reloj de bolsillo y un reloj público, ambos sirven para lo mismo, dar la hora.
Si un reloj se desajusta, solo el dueño es afectado, pero si un reloj público se desajusta, cientos de personas son engañadas. Así pues, una posición destacada conlleva una necesidad y una responsabilidad mucho mayores para una vida coherente. Esto implicará un autojuicio despiadado, la separación de todo pecado conocido y en algunos casos la negación de las cosas legítimas de la vida para que no se culpe al testamento de Cristo y al ministerio. Primera de Corintios 6, 12, Segunda de Corintios 6, 3. Finaliza la cita. Un reloj. Tengo mi reloj y lo miro. Hace poco me pasó, lo miré mal y tenía una cita con Mark Tatlock y me presenté allí y lo primero que me dijo la recepcionista, me dijo, oh, me alegro que aún pudieras venir. Y yo estoy pensando, ¿qué quieres decir? Estoy aquí a tiempo. La miré de nuevo y adivinen qué, estaba equivocado. Llevaba 1 hora de retraso. Yo había estado allí, estaba en mi oficina, estaba trabajando. Y esto es maravilloso y parecía que tenía más tiempo del que pensaba, pero miré mal mi reloj y fui a la oficina y ella estaba pensando, me alegro de que hayas aparecido, pero me afectó. En cierto grado, tal vez a él. Pero si hay un reloj que todos nosotros estamos viendo, y eso es en parte tu vida, esto es lo que Gibbs está diciendo. La gente está observando tu vida y están tomando decisiones de vida basadas en cómo vives y tus prioridades y en tus pasiones y tus deseos y tus creencias y tus convicciones. Tendrá un efecto en la gente. También fue Gibbs quien dijo esto. Y me parece apropiado incluso en este contexto en el que aprendemos y deberías aprender. Y dice, se ha señalado que hay 2 tipos de lectores. Los que pasan a través de un libro y los que permiten que el libro pase a través de ellos. Piensen en eso por un momento. Yo les digo, hermanos, que hay un libro y tienen que permitir que este libro los atraviese. Deben familiarizarse con él, ámenlo, apasionense por él. Aprendan los idiomas bíblicos, aprendan más de Cristo. Pero yo les diría también, mientras que se esfuerzan en su carrera en el seminario y en su futuro ministerio, dejen que este libro haga su efecto en ustedes. Recientemente, debido a algunas cuestiones que rodean a nuestra iglesia, me dispuse a dar una respuesta a alguien y pensé que necesitaría sabiduría en esto. Estaba buscando al Señor y orando y pensé, necesito, en un sentido, purgar mi mente también. Pensé, ¿qué hago? Y decidí que voy a leer el Evangelio de Lucas. Abrí el Evangelio de Lucas y unas 3 horas después, más o menos, yo estaba en el cielo. Y no paré. Y hubo momentos en el que quise detenerme y decir, oh, eso es interesante, déjame investigar. No, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Y estaba rodeando a través de algo y tal vez eso no era todo. Vi esta palabra que seguía apareciendo y no había notado antes. Asombro, asombro, asombro. Al final de estas 3 horas más o menos, yo tenía sabiduría. Tenía una visión, una perspectiva que antes no tenía. Y es en medio de los estudios académicos, los cuales son absolutamente necesarios. Asegúrate de que este libro sea preeminente en tu vida. Las Escrituras nos dicen que somos personas que han sido llamadas con el llamado sublime. Jeremías 1, Dios ha llamado a Jeremías a ser un predicador del Evangelio. Vemos a Pablo, 1 Corintios 15, del 8 al 11, como uno que nació fuera de tiempo, pero aún así es llamado a ser ministro del Evangelio. Nunca debemos permitir que nuestra claridad doctrinal se divorcie de nuestro llamado a la pureza. Nuestra vida privada es importante. Y esta es una de las razones por las que Hendrickson dijo esto. La vida santa y la enseñanza sana deben ir juntas. Sí, Timoteo, cualquier representante apostólico, cualquier ministerio, cualquier anciano, etcétera, va a ser una bendición. Si vas a ser una bendición para tu gente, para tu familia, para tus compañeros, para ellos, a los que vas a entrenar, debe ser un hombre que dice, vida santa. Mi vida privada es primordial, no es secundaria, no es opcional, es mi vida. Porque si no tengo esa parte de mi vida unida, me dirijo hacia una caída.
Y tú dices, espera un minuto, ¿me estás diciendo que toda persona cuya vida privada no está en orden siempre fracasará moralmente? No, no lo estoy diciendo, pero estoy diciendo esto, que toda persona cuya vida privada no está en orden no puede vivir una vida que sea agradable a Dios. No puede. Es imposible. ¿Sabes? John MacArthur realmente ha ejemplificado por 65 años su don por la enseñanza de la Escritura. Por 65 años. ¿Y cómo es eso? Desde la primera vez que predicó su primer sermón a la edad de 18 años, y algunos de nosotros ni pensamos de Grace Community Church antes de él llegar aquí, él ya estaba predicando cuando tenía 18 años de edad. Así que él ha estado en esto por un tiempo, 65 años. Tú ves evidencia del favor de Dios en su vida. 54 años aquí en Grace Community Church y ves una innegable afluencia de la gracia de Dios en este ministerio. Y tú ves cómo él tiene a través de Grace Community Church, the Master's Seminary y la universidad, lo que Grace to You y todos sus respectivos ministerios han hecho a lo largo de estas décadas, formar a hombres y mujeres y enviarlos por todo el mundo. ¿Para hacer qué? Para proclamar y enseñar y defender las excelencias de Cristo. Y por eso estás aquí en The Master's Seminary, para que seas un proclamador de las excelencias de Cristo. Si dijeras que soy un proclamador de las excelencias de Cristo, pero no te sintieras incitado en tu propia vida personal a gravitar hacia Cristo y su gloria, a su persona y a la realidad de que este Cristo ha muerto por tu alma, has perdido el enfoque y estás equivocado. No es posible aprender una teología tan elevada y no tener un corazón para Dios. Quiero decir, un corazón cálido, un corazón afectuoso. Un corazón que quiera pasar tiempo con el Salvador. Un corazón que solo quiera leer su palabra y entenderla. Un corazón que pregunte, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? No hablemos tan despectivamente de las emociones. Digo, si no tienes emociones por el Salvador, entonces me pregunto sobre tu vida privada. Si eso o no es simplemente una vida académica. ¿Ves? El llamado al ministerio no es simplemente que tú declares lo que has descubierto. El llamado al ministerio es que hagas tal declaración que provenga de un corazón de afecto e intimidad con el Dios viviente. Y quieres que otros experimenten esta intimidad que tú tienes con Él también. Y lo haces con alegría por el pueblo de Dios. Lo haces desde un corazón de pastor. Una de las razones por las que John MacArthur tiene un ministerio tan duradero, en cierto sentido, es este insaciable deseo de entender las Escrituras. Incluso se podría decir que a esta sagaz edad de 83 años todavía tiene este deseo. Y quiere saber, y ha sido realmente la clave de su vida. Quiere saber qué dice el texto, qué dice, por qué lo dice. Si lo miras ahora, podrías decir en el periodo que he conocido al Dr. MacArthur que eso no ha desaparecido. No, él no está diciendo tengo menos deseo. En realidad, es incluso mayor. Yo diría que al final de nuestras vidas queremos ser hombres que, ya que nuestras vidas privadas han sido nutridas, y que al final de nuestras vidas podamos decir, quiero descubrir más de Cristo. Estas son realmente las palabras de Pablo, ¿no es así? ¿Y qué dijo Pablo en Filipenses 3:10? Pablo dijo claramente, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección, para saber más de Cristo. Realmente, tal vez incluso se podría decir de esta manera, cuanto más descubrimos, ¿no es cierto que tal vez nos damos cuenta de que somos más ignorantes? ¿Qué más hay que saber sobre el Señor? ¿Qué más hay que descubrir sobre Él y sobre su grandeza? Y estas deben ser nuestras pasiones. Somos hombres cuya vida y doctrina son inseparables. Están unidas para siempre. Son innegables. Y somos ese reloj que nuestros feligreses verán, nuestros mentores pastorales verán, nuestros compañeros verán. Considera las palabras de Pablo, 1 Corintios 4:16, que dijo,
Por tanto, os ruego que me imitéis. 1 Corintios 11:1, texto conocido. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Somos hombres que cuidamos nuestra vida privada. Establecemos un modelo para los demás. Y es una tremenda responsabilidad cuando pensamos a lo que Dios nos ha llamado como predicadores del Evangelio, como ministros de Cristo, que hay una obligación temporal y una obligación eterna que tenemos. La obligación temporal es esta, que estamos motivados a vivir una vida para que otros puedan mirarnos y seguirnos. Y luego estamos eternamente motivados porque sabemos que nuestras vidas tendrán un impacto inconmensurable en las vidas de otras personas. Inconmensurable. Las ramificaciones eternas de estas decisiones, lo que enseñamos, lo que vivimos, cómo vivimos, tendrá un impacto en los que nos rodean. Y solo el Señor conoce la medida completa de ese impacto. Puedes pensar por un momento, ¿cuál es el impacto de una vida? ¿Cuál es el impacto de una hermenéutica pobre? ¿Cuál es el impacto de una hermenéutica adecuada? ¿Cuál es el impacto de un pastor que durante un periodo de tiempo hace crecer la iglesia y esa iglesia comienza a multiplicarse? Y aquí nos enteramos de que durante los últimos 10 años su vida ha sido un fraude. Y esa iglesia es dividida. Y ahora la gente está descorazonada. Y algunos tal vez incluso se alejan por un periodo de tiempo y dicen simplemente, no estoy seguro si puedo seguir adelante. Si Él no puede hacerlo. No estoy seguro de que yo pueda. ¿Quién sabe? Luego, está el efecto de ese hombre. Aunque nunca sepamos su nombre, sirve fielmente a Cristo. Su vida interna es coherente y vivía para la gloria de Dios. ¿Y qué impacto tiene? Solo el Señor lo sabe. Nosotros solo podemos hacerlo con la fuerza de Dios. Volvamos brevemente a Colosenses 1. Solo podemos hacerlo con la fuerza de Dios. Vean, el pastor teólogo es un hombre que está listado para luchar en la batalla de los siglos. Y tenemos con nosotros a Yahweh de los ejércitos, que nos apoya divinamente para entablar combate con su fuerza soberana. Colosenses 1:29, obsérvese que se pronuncia así. El lenguaje de Pablo sobre la capacitación divina es muy pronunciado aquí y en el versículo 29. Fíjense lo que dice, porque esto es lo que Dios nos ha dado. Fíjense lo que dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Laborioso, una palabra fuerte con la que podemos estar familiarizados. Puede significar golpear o abofetear. Y tiene este sentido de cansancio que viene como resultado de ser golpeado. Y nos dice, estoy trabajando en esta obra. Lo encontramos 18 veces en el Nuevo Testamento y 11 de ellas en el corpus de Pablo. Trabajar por Cristo. ¿Y cómo trabaja uno por Cristo? Fíjense que lo dice claramente, agonizo, luchando, me esfuerzo, agonizo en ello. ¿Y cómo lucho? ¿Cómo uno agoniza? ¿Cómo uno lucha uno en ello? Por esta energía que viene, el poder que viene. Entonces, ¿cómo luchamos en esta fe? De nuevo, este poder que es dado es el dunamis. El dunamis que es dado poderosamente trabaja dentro de mí y no es posible con tus propias fuerzas. Y por eso la vida privada es tan absolutamente imperativa. Algunos de ustedes tienen talentos muy naturales. Ustedes gravitan hacia las cosas y tal vez la administración, otros idiomas, los lenguajes, tal vez incluso el pensamiento teológico viene a ustedes fácilmente, pero siempre deben depender del poder de Dios para este trabajo. Si no, serás otra tragedia en crecimiento. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se golpea? ¿Cómo golpeas? ¿Cómo luchas? ¿Cómo te encuentras agotado? ¿Alguno de ustedes ha estado cansado esta semana? Bueno, la pregunta es, ¿esta mañana? Correcto. Mi esposa está fuera de la ciudad en este momento y creo que mañana vuelve. Ella se habrá ido por unos 6 días y es muy inusual. Estamos en una etapa diferente de la vida donde ella puede viajar más conmigo y eso es bueno. Pero se fue a algún lado y ¿qué es esto? Ella va a lugares, ¿verdad?
Ella se ha ido, pero en cierto sentido ha aprovechado ese tiempo y me sentí como un estudiante de seminario de nuevo. ¿Sabes lo que he hecho? Puedo estar, puedo estar en casa porque mis hijos trabajan, tienen su propio horario, los dos que están en casa de los 5, y me quedo hasta tarde y me levanto temprano y estoy allí y estoy bebiendo café para poder quedarme despierto aún más tarde. Y dije, me identifico con ustedes, hermanos. ¿Verdad? Tú dijiste, no me vengas con esas cosas, son 6 días, prueba con 16 semanas. Y anoche estaba cansado y pensé, esto no tiene sentido. Déjame ir a la cama, porque esto no es productivo ahora. Está bien estar cansado en el trabajo. Para que una persona no esté cansada en el trabajo, tú no estás trabajando para el Señor Jesucristo. Puedes hacerlo si recibes ese energeo, ese dunamis del Señor. Si confías en Él. Y debes confiar en ello en tu vida privada. Y dices, Salvador, necesito tu fuerza. Salvador, no tengo la sabiduría. Salvador, ahora ayúdame a terminar este mensaje. Salvador, ayuda a estos hombres a escuchar. Ayúdales a saber que su vida privada es primordial. Estás en una batalla. Estás luchando. Y hemos conocido a nuestro expresidente, presidente canciller, por ser un luchador. Y ha librado todo tipo de batallas. Gobiernos seculares, herejías dentro de la iglesia, compromisos, denominaciones. Pero una cosa de él que es cierta es que él cuida su vida privada. Estamos en una lucha. Tienes que nutrir tu alma. Eres un soldado del Señor Jesucristo. Necesitas raciones apropiadas para continuar peleando esta batalla. Y si eres lo suficientemente tonto para pensar que puedes hacer esto por tu propio poder, estás fallando incluso en este mismo instante. Tu vida privada es importante. Permite que el testimonio del cielo afirme el testimonio de la tierra. ¿Comprendes? En medio de todo el ministerio, la tensión de la vida y todas las exigencias que te vienen, debes encontrar tiempo para Dios. Tomarás o ya has tomado la clase sobre la oración y el pase que enseño cada semestre. Cada semestre los hombres vienen a esa clase y me dicen, me ha ayudado tanto, apenas estaba orando. Estaba tan ocupado con las cosas de Dios, pero no encontraba tiempo para Dios. Estaba tan preocupado con mis ensayos, pero sin tomar el tiempo, solo preguntándome, pensar, solo preguntarme si Dios me ama. ¿Qué clase de hombre serás? Dirá la gente de ti, su vida privada coincidía con su vida pública. Lo vi, era evidente. Algunos de ustedes, y lo he visto a lo largo de los años, déjeme corregirlo porque eso es demasiado atrevido. Espero que no, ninguno de ustedes, pero espero que no sea ninguno de ustedes. He visto en el pasado que tienen tanto deseo de matices teológicos. Les gusta entablar conversaciones teológicas, cosa que a mí me gusta también.
Dr. Zuber sé que le gusta. Dr. Grisanti, me encanta hablar con el Dr. Grisanti sobre Isaías, siempre que puedo. Y ha sido una gran alegría a mi corazón enseñar a través de Isaías en este momento. Me siento en el cielo cada vez que voy a través de Isaías. En este momento, la enseñanza a través de Isaías 40 al 48. Cualquiera en este semigrupo sabe que cuando lo enseño, ven como si se iluminara mi rostro, como si algo le sucediera. Me encanta eso. Y déjame decirte esto, si puedes estar tan encaprichado con estas cosas, pero no te llevan al Salvador, has perdido el punto. Cuando estaba hablando del joven que tropezó mal, hombre, esto es tan grande, infinitivo absoluto. Esto es tan grande, pero me removió el alma, me conmovió el alma. No era un matiz gramatical, esto me habló de precisión y Dios y quién es Dios. Me mostró de la manera más pronunciada cómo Dios es tan diferente a sus criaturas. Esto es lo que The Master's Seminary debe hacerte, conducirte al Dios vivo. Esto es lo que el hebreo hace por ti, debe conducirte al Dios vivo. Esto es lo que el griego debería hacerte, debería conducirte al Dios vivo. Y esto es lo que una hermenéutica adecuada debería hacerte. Ahora puedo entender a Dios correctamente. Entonces te encuentras a los pies del Dios vivo. Ese es The Master's Seminary. Ese es el seminario que he conocido. Ese fue mi tiempo con el Dr. Roskop. Ese fue mi tiempo con Dr. Zimic. Ese fue mi tiempo que vi en su vida. Ese es el compromiso de nuestro presidente anterior. Nuestro presidente canciller, que abrió una institución en la que los hombres serían entrenados y ellos serían proclamadores audaces de la palabra de Dios. ¿Cómo puedes ser un proclamador audaz de la palabra de Dios a menos que estés nutriendo tu alma? Y si no estás nutriendo tu alma, no eres un proclamador audaz de la palabra de Dios. Eres un orador. Y ha habido oradores en este campus antes. Y lo descubres. Era uno de los mejores oradores del evangelicalismo. Orador. ¿Qué quieres ser? Te he hecho esa pregunta ahorita mismo. En este preciso instante. ¿Qué quieres ser? ¿Qué hombre de Dios quieres ser? ¿Qué quieres que tu mujer diga de ti? ¿Y qué quieres que tus hijos digan de ti? ¿Qué quieres que digan de ti tus feligreses? ¿Nutrirás tu alma? Esa es la visión de esta institución. Ese es el propósito de esta institución. MacArthur, en su folleto sobre el hombre de Dios, de 1 Timoteo 6, su declaración de apertura son algunas de esas palabras eternas de McShane. Y la cito. Es asombroso cómo funcionan estas cosas. Hermanos, normalmente no diría esto, y lo he dicho de vez en cuando, escucharía lo que se está diciendo en este momento y no es porque lo esté diciendo, pero vine aquí y tenía 17 páginas de notas, así que estoy mirando ahorita la página 7 en este momento. Así que el Señor está dando su palabra. Hazle caso. Presta atención. En serio, presten atención. Esto es la guerra. ¿Y qué nos dicen las Escrituras? Debemos vivir vidas complaciendo al que nos alistó como soldados. Estamos en guerra con alguien. ¿Cuánto es? Creo que son 1.2 segundos en los que alguien muere.
Alguien acaba de morir. ¿Tú crees que esto no es divertido? Esto no es divertido, esto es serio. ¿Qué sentido tiene para nosotros? ¿Qué sentido tiene para que nuestro expresidente, nuestro actual canciller, el Dr. MacArthur, diga que esta institución tiene que ser lo que todos creemos? Un lugar donde formamos hombres porque ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Porque vidas dependen de ello. Y eso no es solo un lema de marketing, eso es nuestro ADN. Y es nuestro ADN porque ese es el ADN del Señor Jesucristo. No he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el ADN de nuestro Señor Jesucristo. Los de Juan el Bautista verían, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el ADN de nuestro Señor y Salvador. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es guerra. Lucha como tal. Prepárate para ello. Cultiva tu alma. McShane dijo, recuerda, tú eres la espada de Dios, su instrumento. Confío que un vaso escogido para Él para llevar su nombre, en gran medida de acuerdo a la pureza y perfecciones del instrumento, será el éxito. No son los grandes talentos lo que Dios bendice tanto, es la gran semejanza a Jesús. Un ministro santo es un arma terrible en las manos de Dios. Se Rosita. Amén. Estamos luchando. Y algunos hermanos se están perdiendo. Y están perdiendo porque no están alimentando sus almas. Cuando tienes amor por Dios, la gente lo verá. Le gustaban los salmos. ¿Recuerdas el Salmo 34? ¿Qué decían los salmos? Oh, gustad y ved que el Señor es bueno. Hermanos, pongan delante de ustedes y de todas sus clases. Una gran comida se pone delante de ustedes. Y eso debe hacerles decir, debo fijar más mis ojos en Dios. Debo nutrir más mi alma. MacArthur en sus comentarios, yo estaba en una entrevista personal con él. Yo solo tenía una entrevista con él y hablamos de la oración. Y le hice una pregunta. ¿Qué pasa con la santidad personal y la oración? Y él me dijo esto. Fue interesante. Dijo, tengo un pesar. Y no, yo no sé si alguna vez he escuchado a John MacArthur decir que tiene un arrepentimiento, un pesar. Y dice, me arrepiento de no haber orado tanto como quisiera. Él dice, ¿quién sabe qué más ministerios podrían haber sido más desarrollados y más personas podrían haber sido alcanzadas? Lo que está bajo mi cuidado ahora, cuanto más expansivo podría haber sido, no es solo para tener el nombre del ministerio de mayor alcance, usted entiende eso, pero cada ministro creo que al final de su vida diría, oh, si yo pudiera haber hecho más por Cristo. Ningún verdadero ministro del Evangelio diría, oh, estoy satisfecho y todo lo que he hecho por el Señor Jesucristo. No. Tiene que haber un sentido de insatisfacción santa. Y él hizo esta declaración. Yo pensé que era muy curioso decir, oh, que yo orara más. Eres joven, tienes energía, puedes quedarte despierto hasta tarde, levantarte temprano, pero ora. Tal vez eres viejo, tienes algo de experiencia en la vida, crees que sabes algo, pero no es así. ¿Oras? Necesitas sabiduría de lo alto. Ora. Y por eso Ryle dijo esto, J.C. Ryle. Él habló de la vida del mayordomo y de los que han caído, que en un momento pensaste que tal vez les iba bien en la vida, y por eso J.C. Ryle dice que
El reincidente, la persona que es reincidente, reinciden primero de rodillas, en privado, antes de reincidir en público. ¿Qué quiso decir Ryle con eso? Es bastante evidente, ¿no? Mira su vida. Ellos reincidieron de rodillas mucho antes de reincidir en público. La oración es importante. Y al final de tu vida, quieres que alguien te diga, fuiste un hombre de Dios. Al final de la vida de John MacArthur, cuando quiera que ese momento llegue, creo que la gente dirá que fue un hombre de Dios, cuya vida estuvo a la altura de su doctrina. Por la gracia de Dios, yo haré lo mismo. Creo que es justo que les diga a cada uno de ustedes que querrán que otros digan de ustedes que hubo un hombre de Dios. Su vida coincidía con su doctrina. Cuidó su vida privada. Y por la gracia de Dios, yo haré lo mismo. Amén. Padre, te damos gracias por estas palabras que nos das, por tus misericordias. Son evidentes. Oro por estos queridos hermanos, muchos desafíos ante ellos, para que los utilices, los animes, los fortalezcas, exámenes, trabajos, pruebas, ministerios de trabajo. Oro por cada uno de ellos, Señor, para que su vida privada sea alimentada, que no la descuiden. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de servirte en el nombre de Cristo. Amén.